Hola, buenas noches. Este domingo votan los franceses y esta no es una elección más, esta es una elección crucial, porque acá es mucho lo que está en juego, ya no solamente en la política de Francia. Lo que está en juego tiene que ver con el tablero europeo en su conjunto, con la relación de Europa con Rusia y con los Estados Unidos. Lo que se juega este domingo en el balotage, en las urnas francesas, tiene que ver con todo el escenario político europeo y por ende de las potencias de Occidente, el tablero euro-norteamericano, porque la relación con Rusia, el rol de Europa, el vínculo de Europa con Rusia está en juego en esta elección. Son visiones diferentes. Emmanuel Macron representa una posición favorable al statu quo, para decirlo de este modo, o sea, favorable a que Francia siga perteneciendo en los términos en que pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, siga manteniendo el mismo vínculo que prioriza la sociedad estrecha entre Europa y los Estados Unidos y siga conteniendo expansiones rusas o por lo menos oponiéndose a expansiones territoriales de Rusia por vía de su aparato militar, por vía de la conquista territorial a través de la guerra. Esa es la posición del centrista Emmanuel Macron, ese sería el centro. En términos políticos, una visión liberal demócrata, en términos económicos, un centrismo también de carácter liberal en lo económico, pero moderadamente, o sea, sin llegar a lo que normalmente se da en llamar neoliberalismo u ortodoxia libre mercadista. Marine Le Pen tiene una posición totalmente opuesta, pero sobre todo en cuanto a lo que Francia debe hacer dentro de la OTAN. Francia, una vez en el año 1966, salió del comando militar de la OTAN. Salir del comando militar en 1966 por decisión del general Charles de Gaulle, el fundador de la Quinta República y por entonces presidente francés, implicó sacar bases norteamericanas de la OTAN que estaban en Francia y trasladar de París a Bruselas el cuartel general de la OTAN. Por eso, quejándose, Dean Rusk, que era el secretario de Estado del presidente Lyndon Johnson en aquel momento, se preguntó o le preguntó irónicamente al gobierno francés, ¿también nos harán sacar nuestros soldados muertos y enterrados en Normandía? Una pregunta irónica, como recordándoles que le debían gratitud porque fueron los soldados norteamericanos los que colaboraron y de una forma decisiva a la liberación de Francia, de la ocupación nazi, del régimen títere de Vichy. Bueno, fue Nicolas Sarkozy quien reincorporó a Francia, siendo él gaullista, o sea, proveniendo de del mismo movimiento político de De Gaulle, que no es que era antiatlantista, no quería romper con la OTAN, lo que quería es un trato para Francia mucho más equitativo, se había quedado con la sangre en el ojo desde 1956, cuando le hizo la guerra Francia y Gran Bretaña también al coronel Nasser, gobernante de Egipto, porque había nacionalizado el canal de Suez, y Estados Unidos de prepo, por presión, los hizo poner fin a esa guerra, porque había sido inconsulta y era algo que se debía decidir en la OTAN, según el presidente Eisenhower. Esa sangre en el ojo, esa visión de una Francia que debía tener mucha más autonomía, es lo que llevó a De Gaulle a esa posición, pero no una voluntad de romper con la OTAN, ni mucho menos de acercarse a la Rusia soviética de aquel momento.
Pero Marine Le Pen, en la antesala de este balotaje, ha tenido una declaración que es muy similar a la visión que expresó Dmitry Medvedev. Dmitry Medvedev, además del alto cargo que tiene en el área de la seguridad y del planeamiento estratégico militar de Rusia, Dmitry Medvedev es uno de los hombres más cercanos a Vladimir Putin, incluso ocupó la presidencia de Rusia cuando Putin bajó al cargo de primer ministro porque la Constitución por entonces le imponía un final de mandato y podía volver después de un mandato de otro. Por supuesto, el poder lo siguió teniendo Putin, se lo confió a Dmitry Medvedev y Dmitry Medvedev fue totalmente leal a esa confianza y gobernó el nombre de Putin, y el que siguió decidiendo fue Putin. Medvedev está hablando de una Eurasia, ¿no? de una alianza de seguridad euroasiática que se extienda desde Vladivostok hasta Lisboa. Vladivostok es la ciudad-puerto más al oriente, está cerca de las fronteras con Corea del Norte, está cerca de la Manchuria china y está sobre el Océano Pacífico, ¿no? Del otro lado de Siberia, el otro extremo, el extremo oriental de Rusia, hasta Lisboa, que es el extremo occidental de Europa. Medvedev habla de una alianza de seguridad euroasiática desde Vladivostok a Lisboa. En términos bastante similares, describió la alianza necesaria de seguridad que deberá hacerse cuando concluya la guerra de Ucrania, Marine Le Pen, con Rusia. Marine Le Pen ya ha viajado varias veces a Rusia, se ha mostrado con el presidente ruso públicamente, ha expresado su admiración por Rusia, igual que Donald Trump han descrito a Putin como el modelo de liderazgo ideal para los países occidentales, se identifica totalmente con ellos, o sea, tanto Marine Le Pen como el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que salió tercero en esta elección, como el ultraderechista Éric Zemmour, que salió cuarto y bastante lejos, los tres se identifican con Vladimir Putin. La diferencia es que Mélenchon y Le Pen tuvieron una mirada crítica de la invasión de Ucrania, no fue el caso de Zemmour. Como fuere, hablar ahora de algo que puede tener mucha lógica, tal vez tenga más lógica, crear una alianza que incluya a Rusia, pero también a los Estados Unidos y a toda Europa, que haber estado acrecentando la OTAN, no por el método de la invasión, ni estaba incorporando países del este de prepo, pero los incorporaba cuando estos países pedían, países que pertenecieron al Pacto de Varsovia, como Polonia, Hungría, la República Checa, cuando pidieron ingresar a la OTAN, las puertas de la OTAN se abrieron para ellos. Tal vez tenga más lógica integrar a Rusia en un acuerdo con las potencias de Occidente que estar haciendo algo que el ultranacionalismo ruso siente como un cerco geopolítico. Pero más allá del sentido que pueda tener, guerra de Ucrania mediante, no se puede hablar de eso. A esta altura, ese ya no es un tema que se pueda acordar con Vladimir Putin. Vladimir Putin cometió un crimen de dimensión oceánica al ordenar una invasión atroz que provocó y sigue provocando una catástrofe humanitaria. Con semejante crimen absolutamente injustificado de por medio, no puede hablar Marine Le Pen de un acuerdo con Putin para establecer una alianza de seguridad euroasiática, además una alianza de seguridad en la que Marine Le Pen, la ultraderecha francesa, no incluye a los Estados Unidos. Es mucho lo que se juega este domingo en el balotaje, es mucho lo que se juega
no solamente la política francesa, Europa en general, el eje euro-norteamericano, Rusia incluida, ¿no? Por eso hay que seguir con mucha atención lo que ocurre este domingo en las urnas francesas. Pinturería Fantini, tienda de pinturas.